Es para nosotros un honor contar con su presencia y también organizar este homenaje tan merecido a dos personas tan importantes como lo son don Federico Vargas Peralta y don Eduardo Lizano Pay. Y en el marco del mismo, recibir la conferencia del doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, titulada Costa Rica en el largo plazo. Para dirigir unas palabras de bienvenida, le cedo la palabra a la directora de la escuela, doctora Yanira Sirinas Salazar. Buenas tardes a todas las personas presentes, muy especialmente a don Eduardo Lizano, a los hijos de don Federico, que nos acompañan la tarde de hoy. Muchísimas gracias por asistir. Don Miguel Ángel, gracias por acompañarnos. A los invitados especiales, estudiantes de la Escuela de Economía y doña Isabel Cristina, exdirectora de la Escuela de Economía. Sean todos muy bienvenidos. Esta charla del día de hoy es el inicio de las conferencias de la Cátedra Alexis Orozco, cátedra de la Escuela de Economía, que acerca a través de conferencias a lo largo del año la realidad nacional a los estudiantes de la escuela. Las y los estudiantes tienen oportunidad de escuchar de primera mano qué es lo que sucede en la economía de este país y alrededor del mundo. Así es que para nosotros y don Juan Rafael Vargas, coordinador de esta cátedra que siempre nos premia con personas invitadas tan distinguidas como las que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias. Hoy vamos a tener dos eventos muy especiales. Primero la conferencia de don Miguel Ángel, ya en breve presentaré, y vamos a reconocer con un cariño muy especial la trayectoria de dos grandes economistas de este país, don Eduardo y don Federico, que ya hablaremos un poquito más de ellos y de por qué este homenaje. La Escuela de Economía se ha visto beneficiada del saber y el conocimiento de muchas personas desde su existencia, y ellos dos son parte de los cimientos de esta escuela. La conferencia del día de hoy estará a cargo de don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Don Miguel Ángel es licenciado en Economía y en Ciencias Sociales y en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Además, tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Berkeley. Es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Autónoma de Centroamérica, Dean profesor invitado de las universidades de California, de la Carlos III de Madrid, de la George Washington University. La trayectoria de don Miguel Ángel en academia es muy amplia. Fue el 43º presidente de la República y se ha desempeñado en varios cargos políticos de este país. Ha escrito y publicado varios libros sobre temas económicos, políticos, sociales, financieros, y sus contribuciones en libros de ensayo, en revistas especializadas y en numerosos medios de comunicación. Don Miguel Ángel es una persona que continúa activa en la discusión pública de este país, aportando al conocimiento y al debate crítico sobre las decisiones de política pública que se toman. Así es que para nosotros es todo un honor tenerlo acá, don Miguel Ángel, y que nos comente sobre la Costa Rica de largo plazo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes, gran gusto estar acá. Primero quisiera un comentario sobre una publicación de don Eduardo Lizano, una publicación que realizó hace un par de años. Después de la pandemia, una visión de largo plazo. Por supuesto que empiezo por reiterar mi gratitud a la Escuela de Economía, a mi amigo, alumno Juan Rafael Vargas, que
siempre me mete en estas andanzas. Mi saludo con cariño a mi querida directora de la escuela que acaba de terminar su ejercicio y la bienvenida y los mejores augurios con la nueva directora. Y especial saludo, por supuesto, a don Eduardo, a los hijos de Federico. Qué dolor que Federico no nos pueda acompañar. Estoy seguro que los hijos le van a llevar el sentimiento de calor, de amistad, de admiración enorme que todos tenemos por él y la falta enorme que nos hace lo de nuestro equipo. A pesar de los comentarios en la promoción de este evento, no creo que me hayan invitado por haber sido el estudiante que di el discurso de inauguración del edificio de nuestra facultad, como dice esa promoción, sino porque eso fue hace 64 años. Y claro, me faltan pocos años para llegar a esa 10ª década de los dos amigos a los que hoy celebramos. De manera que supongo que esa fue la razón de haberme escogido para esta ocasión, lo que mucho agradezco. Rendimos homenaje a las vidas de Eduardo y de Federico. Un homenaje más que merecido, pues sus vidas nos han servido y nos sirven de ejemplo. Vidas de bien, vidas de estudio, vidas de acción, vidas de servicio. Ciudadanos de bien comprometidos con su sociedad, con su familia, con sus valores. Estudiosos, con formación acá en el país, en nuestra universidad, y don Eduardo en Suiza, Inglaterra y Francia, don Federico en Estados Unidos. Con una vida de servicio, docente, comprometida y exitosa. Nuestra Escuela de Economía se ha tenido la gran dicha de tenerlos como profesores en sus aulas, y ambos han sido directores de nuestra escuela. Ambos investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica. Don Eduardo, en muchas ocasiones como profesor visitante en Estados Unidos y Europa, trabajando en la Academia de Centroamérica en apoyo al INCAE. Don Federico en la UNED, dando apoyo al TEC en la editorial Costa Rica. Ambos con dedicación y aportes muy especiales a la ciencia y la tecnología en el desarrollo del CONICYT. Ambos con aportes al sector empresarial. Don Eduardo en múltiples juntas directivas. Don Federico como gerente de importantes empresas. Y ambos con una carrera de servicio público extraordinariamente distinguida. Ambos asesores de presidentes. Don Eduardo sirviendo en IFAN, en ITCO y claro, con 5 gobiernos en el Banco Central de Costa Rica, en 2 como director. Yo tuve la suerte, jovencillo, ese tiempo él era también jovencillo. Aunque no lo crean, fuimos jóvenes. Compartir con él la Junta Directiva del Banco Central en 1967 y 1968. Y después 3 veces con 3 gobiernos como presidente ejecutivo. Don Federico como ministro de Hacienda, embajador en Washington y en la OEA, en las directivas del Banco Crédito Agrícola y de VIXA, el CINDE, en la Imprenta Nacional, la Fundación de Parques Nacionales, dando apoyo incluso a su club Sport cartaginés y como presidente de la Federación de Fútbol. Fue diputado también y tuve la suerte también de aprender de él siendo su compañero de fútbol. Hoy tengo el honor de compartir con ustedes para comentar este reciente análisis de don Eduardo, que especialmente a los estudiantes de economía se nos recomienda. Esa publicación de hace 2 años se da en los finales de la pandemia. Eduardo se adelanta y nos convoca a celebrar la vida, reflexionando sobre la sociedad que debemos construir
en las próximas décadas. Su visión es muy clara. Debemos mantener, profundizar y dar cada vez mayor efectividad al contrato social que paso a paso, año a año, ha venido construyendo la sociedad costarricense. Para ello es esencial la democracia liberal, nos dice don Eduardo. Es esencial la vigencia del conjunto de normas y de instituciones derivadas de los valores fundamentales que desde el siglo XIX nos unen en una visión nacional compartida. A la vez, esas normas y esa institucionalidad garantizan la vigencia de esos valores. Valores como el respeto a la dignidad y a la libertad de todas las personas, respeto y buen trato entre las personas, igualdad ante la ley y promoción de oportunidades para todos, solidaridad y fraternidad entre nosotros, compromiso con el progreso compartido, prever y anticipar los problemas y sus soluciones, y usar y difundir el conocimiento. Para ello, nos propone Eduardo que debemos avanzar simultáneamente en la mayor vigencia de los derechos económicos o patrimoniales, derecho de propiedad, libertad de emprender, de trabajar, de innovar, de competir, los derechos políticos, electorales, de la democracia representativa y de los derechos humanos fundamentales, y los cívicos o cívicos sociales, los derechos generales para el bienestar social y la generación de oportunidades y acciones focalizadas para atención solidaria a las personas con graves carencias. Con vehemencia y con razón, el doctor Lizano insiste en la necesidad de atender simultáneamente las tres áreas. Como meta, nos propone llegar en 2050 a ubicarnos entre los países de renta alta de la OCDE, lo que implica pasar de un ingreso actual por habitante de unos $21,000 a unos $72,000, haciendo los cambios necesarios para no seguir en el patrón actual, que solo nos conduciría a una renta de unos $32,000. Para ello, el doctor Lizano postula que se requiere cumplir con una serie de condiciones. Recuerdo algunas de ellas en el campo económico. Hay que crecer y distribuir simultáneamente, igual que debemos atender simultáneamente las tres áreas de derechos, debemos también simultáneamente preocuparnos de la producción y de su distribución. La tasa de crecimiento anual del PIB por habitante que sería necesaria para llegar a esa meta sería de 5% anual y la del PIB de 5,6%, con base en el año 2025. Para lograrlo se debe incrementar la inversión de un 18,5% del PIB a un 24%, lo que demanda aumentar el ahorro, el externo de 3,4 a 4, 0,6%, y el ahorro externo, interno en 5 puntos del PIB para llegar a un 20%. Hay que aumentar el crecimiento de la productividad, no solo es aumentar los factores de producción, es también aumentar la productividad. Haciendo un cálculo con lo que propone don Eduardo, tendríamos que tener una productividad del capital un 27,5% mayor que la que tenemos hoy día. La productividad del trabajo, como resultado de esos cambios en crecimiento del PIB y de las proyecciones de empleo, pasaría de ser solo un 45% de la que tiene el promedio de los países de OCDE a llegar a ser un 71%. Habría que casi duplicar la apertura de la economía, lo que demanda, por supuesto, seguir expandiendo aceleradamente mercados y aumentar las exportaciones de bienes y servicios. Se debe disminuir el desempleo, aumentar muy sustancialmente la tasa de participación de las mujeres hasta un 73% para las que tienen una edad entre 22 y 64 años. Esas son las condiciones que encuentra en su análisis don Eduardo que nos pueden llevar a alcanzar esa tasa de crecimiento y ese resultado final. El crecimiento propuesto o uno semejante es necesario para poder avanzar también en los aspectos sociales y políticos, que como bien nos recuerda don Eduardo, están todos interrelacionados.
También es preciso, por la misma razón, tomar medidas directamente en los aspectos social y político. No basta con solo políticas en el campo económico. Para ello será necesario, fundamentalmente, nos dice don Eduardo, enfrentar los problemas de educación y formación laboral, de pobreza, de desigualdad, de salud, de la seguridad social y de la ampliación de la red de cuidados. En otros campos, la necesidad de avanzar en todos los aspectos de la democracia liberal obligará, para poder obtener esos frutos, a mejorar sustancialmente las tareas de investigación y desarrollo, a fomentar la competencia y la innovación, a proteger la seguridad jurídica y el sistema de justicia, a continuar con la mejora de la hacienda pública, a intensificar la reforma del Estado y a hacer más eficiente y transparente la toma de decisiones políticas. A todo lo anterior, que por supuesto ustedes estarán de acuerdo conmigo, que no es poca cosa, don Eduardo nos agrega la necesidad de atender durante todos estos años siguientes las megatendencias mundiales por el cambio climático, por la globalización en sus diferentes manifestaciones comercial, financiera, migratoria y geopolítica, por el envejecimiento de la población, por la revolución tecnológica tan acelerada que vivimos y por las próximas posibles pandemias. El punto de partida de don Eduardo para analizar la ruta de las variables económicas es 2025. Ahora bien, desde 2022 hasta la fecha ya se han producido cambios que afectan el punto de partida. Y claro, la tasa de crecimiento que queramos tener y los resultados dependen del punto de partida que tengamos. Y desde el punto de vista positivo, entonces podemos ver algunos cambios que se han dado con relación a lo que teníamos cuando don Eduardo hace este análisis. El PIB ha crecido más de lo que se esperaba. Lo mismo que las exportaciones, tanto de bienes como de servicios, lo que ha aumentado la apertura de nuestra economía. El sector de comercio especial ha aumentado significativamente su participación en la producción nacional, más o menos de un 10 a un 14% de la producción nacional, lo que aumenta la productividad porque es un sector con una productividad mucho más alta. La situación fiscal se ha fortalecido más de lo proyectado en los arreglos con el Fondo Monetario Internacional. Nearshoring y friendshoring son cambios externos favorables que nos amplían capacidad de mercados y de atraer inversión directa extranjera. Lo estamos viendo con la posibilidad de la producción de chips. Se me fue la palabra en español. Sí. Gracias. Desde un punto de vista negativo, ha disminuido la tasa de ocupación laboral de una manera vertiginosa y no esperada, y especialmente grande en cuanto a las mujeres. Hay una disminución más acelerada en la disminución de la tasa de crecimiento de la población, según nos lo revela el cuasicenso del 2022, que por cierto me extraña que todavía no he visto a los demógrafos haciendo estimaciones del futuro de la población del futuro con números para 2050, por ejemplo, para compararlos con los que había antes, con los números que antes se traían con el censo del 2011. Ha disminuido la inversión en gasto social de 2019 a 2023 en un 10,5% en términos reales. En educación es el 10,5% en términos reales. En programas de asistencia social es un 7%. Esto es un golpe muy grande también para el punto de partida. Hay un deterioro en la infraestructura, atraso en obras grandes nuevas y disminución de la inversión. Lo más serio, a mi modo de ver, el grave deterioro de la seguridad. Es un tema que no está en el trabajo de don Eduardo. Hace 2 años, con los datos del 2021, no era un tema. Estábamos altos. Habíamos pasado del 6% con que habíamos dejado los homicidios por 100,000 personas año al final de mi gobierno
habíamos pasado para finales de la primera década de este siglo a un 10, que ya la Organización Mundial de la Salud lo considera una epidemia. Pero ahí se había mantenido 10, 11, 10, 11, 8. En el año 2021 fue 11.4. Pero ya en ese mismo 2022 tuvo un primer aumento, más del 12%. Y el año pasado subió del 12%, de 12 asesinatos por 100.000 personas al año. Y ya el año pasado subió al 17%. Y este año es más alto que eso. Esto incide en lo económico, en lo social, en lo político. Y es un factor nuevo que ahora hay que tener en consideración en las proyecciones de futuro. Y la experiencia de los últimos años nos demuestra también que las dificultades que se vienen generando en el país, que no son nuevas, se vienen generando en el país, a mi modo de ver, desde los años 90, para la toma de decisiones políticas públicas, se hacen cada vez más difíciles. También en cuanto a las megatendencias, sufrimos deterioros, atrasos en el programa de descarbonización, uso mucho más intenso de carbohidratos para generar electricidad, atrasos en la red 5G, aumento de las corrientes migratorias que nos atraviesan. Todos esos cambios debemos ahora atenderlos para ver cómo afectan, para bien o para mal, los resultados del valioso análisis de don Eduardo, que con su habitual sabiduría ha dejado en su ensayo prevista la necesidad de ir haciendo estos ajustes conforme pasa el tiempo. Reiteradamente, don Eduardo nos recuerda que la acción humana es una y afecta a todos los campos. Separar lo económico, lo social, lo político, lo cultural, lo internacional, lo técnico, lo científico, etcétera, es solo un proceso artificial necesario para podernos acercar con nuestras limitadas capacidades a una realidad social muy compleja. El aporte de don Eduardo y el ejercicio de proponer una meta para dentro de un cuarto de siglo le permite demostrarnos el gran conjunto de variables que se debe tomar en cuenta y la gran cantidad de instrumentos que debemos utilizar para poder buscar cumplir con esas metas. No es una tarea sencilla. Como ya lo he indicado, esas variables deben ser adaptadas a los cambios en las condiciones iniciales originadas en estos últimos 2 años. La más importante de la cual, reitero, es el tema del crecimiento de la inseguridad ciudadana. Además, me permito agregar a ese valioso aporte de nuestro querido profesor algunas complicaciones y algunas ideas para enfrentarlas, muy en línea con los aportes de don Eduardo, pero tal vez yéndome a un campo más afuera de la economía. La primera de esas complicaciones es la ineficiencia de nuestro aparato estatal para la toma de decisiones en el contexto institucional actual. Vivimos una confrontación, una contradicción, un antagonismo entre la realidad política de nuestra Constitución y la realidad política de nuestra realidad. Perdonen la forma de decir. La Constitución está hecha para un sistema bipartidista y la realidad es un sistema multipartidista fragmentado. No conozco ningún ejemplo histórico de un sistema presidencial en un sistema multipartidista que funcione eficientemente. El bipartidismo se vio fragmentado desde la última década del siglo XX y se ha carecido de la voluntad de adaptar la normativa a las nuevas realidades. Hemos querido ver cómo la realidad se adopta al traje constitucional. Pero la verdad es que yo tampoco conozco ningún ejemplo histórico de un país donde hayan fragmentado los partidos y se haya vuelto a una situación de partidista.
El cambio se ha dado por factores internos específicos y por causas internacionales, como el deterioro en el aprecio a la democracia liberal y por el cambio de época que, en mi opinión, vive el mundo. Los factores internos se dieron por varias causas. Esta que voy a dar es una apreciación subjetiva mía, sujeta a verificación empírica por historiadores y politólogos. Una de ellas, digo, fue la eliminación de la reelección presidencial que se aprobó durante el gobierno de don José Joaquín Trejos, del que formé parte y que apoyé. Con esa medida bien intencionada para disminuir los liderazgos unipersonales, se tuvo el resultado no buscado del debilitamiento en la conducción de los partidos políticos sometidos a tener que producir nuevos liderazgos al término de cada periodo presidencial de un partidario. Esto también llevó a radicalizar las diferencias entre el Partido de Liberación Nacional y el PUSC en las luchas internas para seleccionar liderazgos en el primero. Cuando tenemos el teorema de que si hay dos opciones a una decisión política, se tiende hacia el medio para obtener el mayor apoyo popular. Esto cuando estamos un partido que está un poco más a la derecha, para decirlo de una manera, y otro un poco más a la izquierda, para decirlo de una manera, dentro de cada partido se radicaliza hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Perdón? Ah, gracias. Muchas gracias. Están ofreciendo agua, vean qué gentiles. Hay que llevarse la piña. Bueno. Además, el PUSC inicialmente, bueno, estoy, también yo radical, el PUSC inicialmente en los años 70 estaba muy cuestionado por el liderazgo de su fundación, de manera que esto no lo afectó tanto. Una consecuencia de esa situación fue que se rompió con el PAE 3 la capacidad de llegar a acuerdos bipartidistas como había sido posible en los 8 años anteriores con el PAE 1 y el PAE 2. Otra causa interna fue el debilitamiento del Partido de Liberación Nacional, el partido dominante durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, que frente a la crisis de los 80, para poder enfrentarla, corajuda y patrióticamente cambió su apoyo al modelo intervencionista y de sustitución de importaciones que previamente había promovido y lo dio al modelo de apertura comercial, libertad de precios y atracción de inversión directa extranjera. Esto generó una división interna muy fuerte, con quienes querían, a pesar de los hechos, mantener las políticas que habían contribuido a la crisis de inicios de los 80. De esa división se originan la mayor parte de los líderes de los nuevos partidos. Una tercera causa fue la formalización del PUSC. Esto le arrebató a medios de comunicación el rol de voceros frente al Partido de Liberación Nacional como los que defendían una política fiscal más ortodoxa y una economía de mercado menos intervenida. Con partidos que solo tenían vida propia, unidos, cada 4 años para las elecciones, no había en el periodo entre las elecciones un partido de oposición al Partido de Liberación Nacional cohesionado ideológicamente enfrentando sus posiciones. Y esto lo asumían los medios. Cuando se forma el partido, los medios pierden esa situación y entonces optan por la antipolítica. Por la excepción que se estableció a la no reelección, que permitió en los 70 y 80 en el PUSC, en el PLN, la permanencia de liderazgos ya establecidos, y por el tiempo cuando se formó el PUSC a mediados de esos años 80, estos elementos tuvieron sus consecuencias en la fragmentación y multiplicación de los partidos a partir de los años 90. Como causas internacionales nos afecta la pérdida en aprecio a la democracia liberal, que especialmente a partir de la gran recesión de 2008-2009 se ha dado en el mundo occidental. La democracia liberal, que don Eduardo con certeza y sabiduría postula, debe ser protegida y profundizada para los avances que él nos propone. Cuando cayó el muro de Berlín y se derrumbó en Europa el comunismo, muchos creíamos ingenuamente que con el triunfo que se daría el triunfo definitivo de los valores y de las formas de organización social
que la humanidad ha venido construyendo desde hace muchos siglos. Libertad, dignidad, igualdad y fraternidad de todas las personas, democracia electoral y Estado de Derecho, mercados abiertos y competitivos, institucionalidad internacional y relaciones entre las naciones y su comercio regidas por normas preestablecidas y no simplemente por la fuerza, búsqueda del bien común y del desarrollo humano, acción nacional y cooperación internacional para proteger nuestro planeta. Pero la vida es más complicada y pocos años después se fueron desnudando las enormes diferencias entre los diversos intereses y sus formas de manifestarse. La libertad y el aprecio a la democracia ha venido disminuyendo en el mundo, tanto en naciones desarrolladas como en el resto. El reporte Libertad en el Mundo de 2023 de Freedom House nos indica que la libertad global ha caído por 17 años consecutivos. Para América Latina, el Latinobarómetro de ese año revela que mientras en 2010 un 63% de los encuestados consideró la democracia preferible a cualquier otra forma de gobierno, en 2022 bajó a 48, menos de la mitad. De 2020 a 2023, el apoyo a la democracia en los países evaluados por el Latinobarómetro cae un punto porcentual. Ojo, en Costa Rica disminuye 11 puntos, solo superado por Venezuela, donde cae 12 puntos porcentuales. En los 80 del siglo pasado, Costa Rica, Colombia y Venezuela eran las únicas democracias. Al inicio de este siglo, en América Latina, solo Cuba no era democrática, pero renació el populismo y se fortalecieron las dictaduras. Cuando Fidel Castro y sus jóvenes barbudos bajan la Sierra Maestra en 1959, el mundo, y en particular América Latina, los aceptó como héroes. El encanto llegó al extremo de hacer del Che Guevara un ícono, a pesar de haber sido la persona encargada de los fusilamientos en el paredón asesino y de la violencia. Por cierto, por si los jóvenes no lo saben, tenemos que enorgullecernos que en ese año, ya en ese momento el expresidente Figueres, don Pepe, fue y en la cara de Fidel en La Habana le reclamó el paredón. Hay hechos de la historia nuestra que debemos recordar y enorgullecernos de ellos. Los intentos subversivos de Cuba en nuestros países obtuvieron su mayor triunfo en la dictadura chavista en Venezuela. Con los recursos de la riqueza petrolera de esa nación, se fortaleció la dictadura de los hermanos Castro y se propulsó el socialismo del siglo XXI. Junto con la Nicaragua perversa de Ortega y Murillo, estos tres gobiernos son las más descaradas y crueles dictaduras de nuestra región. Los cambios externos que nos afectan incluyen esa pérdida de aprecio por la democracia liberal y el debilitamiento de su vigencia. Postulo que en buena parte son consecuencia del cambio de época que experimentamos y que afecta profundamente la realidad política del mundo occidental. No es cosa nueva, muchos lo vienen diciendo, Ortega y Gasset lo dijo hace 100 años. Estamos viviendo una época de cambio. No cambio es una época, sino que estamos cambiando de época. Vivimos un cambio como el que se dio con la caída del Imperio Romano, o con el surgimiento del Renacimiento, o con el surgimiento de la edad contemporánea. Se dan cambios en las relaciones familiares, personales, religiosas, empresariales, sociales, políticas, internacionales. Y son también los muy palpables cambios tecnológicos que nos sorprenden con su inusitada rapidez. Tal vez el más profundo e influyente de esos cambios es el papel de la mujer. Afecta principalmente a las familias, pero también a la academia, a la política, a las empresas, a la formación en disciplina, a la manera de transmitir valores. Afecta a nuestras comunidades, al barrio, al vecindario. Son cambios muy favorables que producen mucho progreso material y bienestar. Promueven la productividad y la creatividad, facilitan la igualdad y el respeto a las diferencias. Pero a sus efectos no nos hemos acostumbrado, no nos hemos ajustado. Son cambios que se dan en cómo vivimos y en qué podemos hacer. Con poner un like, actuamos. Pero
Son cambios que aún no han cambiado nuestros modelos mentales. Nos dijo en su bello uso de la lengua española Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. Igual podemos decir Costa Rica es Costa Rica y sus circunstancias. Vivimos en un mundo cuyas circunstancias han cambiado profundamente y lo siguen haciendo con relampagueante velocidad. Son circunstancias en que aumenta la incertidumbre. La mayor incertidumbre causa angustia y miedo, engendra individualismo y atenta contra la esperanza, el amor y la fraternidad. El proceso de cambio también nos desarraiga. Muchas personas pierden la fe trascendente y el arraigo que la fe da a las personas en la esperanza de sus convicciones. La urbanización desarraiga de la seguridad de los vecinos, conocidos por generaciones en el ámbito rural. No sabemos quién vive a la paz. La transitoriedad y precariedad de la vida del trabajo en la actualidad desarraiga en la seguridad de una relación estable laboral. Los partidos políticos en muchas naciones de Occidente, como en Costa Rica, pierden su capacidad de ser crisoles en los distintos intereses, para que los distintos intereses grupales se funden en una visión compartida de futuro, en una concepción de bien común. Defendiendo intereses sectoriales y derechos identitarios, los partidos se fragmentan y multiplican. Los ciudadanos pierden el arraigo partidista. Las personas, en consecuencia, pierden confianza en las élites. Los amigos corporales se convierten en amigos digitales anónimos que no dan ni seguridad ni confianza. Las redes sociales facilitan los enfrentamientos. Con la aparición y preponderancia de las redes sociales y sus algoritmos, se facilita la comunicación impensada. Con facilidad se reenvían mensajes y se dan me gusta. Además, las redes nos separan en grupos cerrados y hostilmente enfrentados y magnifican la fortaleza de las papas echadas, de las fake news. El aumento de la incertidumbre y el desarraigo provocan frustración. Lo desconocido nos da miedo. Frustrados y con miedo nos enojamos. Sin el sustento de relaciones humanas y espirituales que nos tranquilicen, confusos y con miedo, se acrecienta la fuerza de los sentimientos, principalmente el enojo, y se apoderan de los pueblos la envidia y el odio. Son condiciones propicias para la violencia. La racionalidad y el amor se debilitan en la acción humana. Estos son factores presentes en Occidente en este cambio de época, que afectan profundamente la política nacional. El avance en el próximo cuarto de siglo debemos construirlo partiendo de estas circunstancias: cambio de época, deterioro de la democracia liberal, fragmentación partidaria, contradicción entre la organización política constitucional y la organización política imperante. Y son estas las circunstancias en que debemos navegar para lograr el desarrollo de la democracia liberal con sus avances económicos, sociales y políticos que nos propone don Eduardo. Por eso, para lograrlo, me atrevo a matizar las válidas y pertinentes conclusiones y recomendaciones de este análisis del profesor Lizano, señalando que debemos dar prioridad a las reformas políticas que permitan, en tan complicadas circunstancias, que se puedan ir adoptando en lo económico, en lo social, las políticas públicas concretas que permitan avanzar hacia las metas propuestas. De no hacerlo, careceremos de la capacidad de adoptar las políticas públicas, económicas y sociales necesarias, pues carecemos de la capacidad de tomar decisiones. No necesito dar ejemplos. Prefiero terminar señalando concretamente algunas de esas reformas políticas. Empiezo por la representatividad de la democracia. La democracia liberal tiene que ser representativa. La forma de elegir a los representantes de los ciudadanos que actualmente tenemos ni da representatividad a todas las zonas geográficas, ni da a los principales intereses sectoriales del país, ni la da a quienes tienen un conjunto de una visión nacional. Hay cantones más poblados cuyos habitantes están generalmente sobrerepresentados. Cantones pequeños que rara vez tienen representación. Los intereses localistas se imponen en la selección de candidatos y hay muy pocos diputados y diputadas con interés centrado en temas nacionales. Desde 1988, va a ser 20, 30 años, 40,
presenté un proyecto para resolver este tema, introduciendo la elección simultánea de diputados y diputadas por lista nacional y por segmentos geográficos que incluyan todos los cantones y posibilidades de reelección para crear experiencia parlamentaria. Hace unos pocos años, esta visión, que es tomada de lo que inventaron los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, fue tomada por Abril Gordienko y el movimiento Poder Ciudadano. Desde 2001, viendo la fragmentación y multiplicación de partidos que se veía dar, que se veía se iban a dar, propuse migrar a un sistema semipresidencial, tipo Francia y Finlandia, para que el gobierno tuviera que tener mayoría parlamentaria para poder establecerse y para poder mantenerse. Se presentó el proyecto de reforma constitucional en el 2002. Hay que eliminar el sistema de frenos y centros de veto que atenta contra la ejecución de las tareas públicas. En mi gobierno propuse la reforma constitucional para que la acción de la Contraloría sea a posteriori, como ocurre en las naciones más eficientes. Nada de esto mereció ni siquiera discusión en la Asamblea Legislativa. Los partidos ni siquiera llegaron a darle el pase a las lecturas para discutirlas. A pesar de las propuestas que se han hecho en diversos gobiernos para que el Ejecutivo tenga derecho a enviar un número de proyectos que deben ser aprobados o rechazados en un plazo corto, no se han considerado con seriedad. Recientemente, el Tribunal Supremo de Elecciones presentó una serie de reformas a los partidos políticos para asegurar que 100,000 personas no sean suficientes para ser un partido. Eso estaba bien en 1946, cuando salió el número de las 3,000 personas en el primer código electoral, que teníamos 605,000 ciudadanos, 7,000 ciudadanos. No es lógico que los partidos sigan existiendo si no tienen ninguna votación significativa. ¿Por qué? Van a seguir existiendo. La mayor parte de los países tienen que entrar a formarse de nuevo. Y tiene que haber una mayor transparencia y justicia en la distribución de los recursos públicos para que los partidos puedan comunicarse con los ciudadanos. Esas reformas están propuestas en buena medida por el Tribunal Supremo de Elecciones. No han avanzado en esa materia. No podemos seguir perdiendo puntos en el índice de gobernabilidad del Banco Mundial, como viene ocurriendo en Costa Rica, con la mayoría de los 6 subíndices de ese índice del Banco Mundial desde principios de este siglo. En resumen, la tarea para alcanzar los magníficos objetivos que don Eduardo nos propone en su visión de largo plazo son muy demandantes, pero son necesarias. Para poder cumplirlas, creo fundamental que renovemos nuestro compromiso con los valores esenciales que han sido base del progreso nacional desde el origen de la República. Respeto y promoción de la dignidad y la libertad de todas las personas, solidaridad y fraternidad entre nosotros, previsión para enfrentar con tiempo los problemas, unidad en el esfuerzo y participación de todos en los frutos, respeto y decencia en el trato entre nosotros, respeto por el conocimiento y seriedad en el debate. No son meras palabras, son actitudes indispensables en los ciudadanos si queremos hacer los cambios que el país requiere. Las vidas de Eduardo y Federico nos dan ejemplo de adhesión a esos valores y sus frutos son testimonio de que esos valores de verdad valen la pena. Solo rescatando esos valores esenciales y no sucumbiendo al espejismo de ventajas temporales ilusorias, lograremos alcanzar las importantes metas que nos proponen Eduardo. Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes. Si hay algunas preguntas y si puedo, con mucho gusto las contestaré. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levanta la mano.
Muchas gracias. Muchas gracias a a don Miguel Ángel Rodríguez por esta hermosa conferencia. A continuación, le cedo la palabra a don Juan Rafael Vargas. Muchísimas gracias. Me pellizco y no me siento. Estoy muy feliz, muy orgulloso. Y tengo que decir que los dos nonagenarios fueron profesores míos, entonces algo debo haber aprendido o por alguna razón se me cayó el pelo. Lo que sí tengo que decir es que vamos a ver el perfil de don Federico Vargas. No voy a profundizar demasiado en ello porque amablemente y con la eh, mm, claridad de mi director de tesis, ya los principales, por cierto, de mi tesis de licenciatura, eh, que también fue un regalo de don Eduardo Lizano. Don Eduardo Lizano me consiguió a mí el director de tesis. Ya había sido estudiante de don Federico Vargas, de manera que vamos a ver el perfil de don Federico Vargas, que lamentablemente, que quería estar aquí con nosotros, que nos mandó un regalo importantísimo, es un regalo de la vida, que son dos hijos, uno de los cuales tiene el mismo nombre, el segundo apellido, ¿no? Pero vamos a ver el perfil de, de don Federico con una constitución donde el archivo universitario y una serie de otros acervos nos permitió presentar una memorabilia de don Federico I. Y tal vez voy a decir cómo empieza ese texto. Don Federico, aunque no viva, aunque ahora viva en Corridabat, es orgullosamente cartaginés porque ahí nació. Y como dice alguien que todos queremos y que viene de San Ramón, sigue siendo cartaginés porque la manera en que actúa lo hace como un buen cartaginés. Aprovechando mientras vamos a la presentación, tengo que decir que don Federico fue mi profesor de finanzas públicas, lo cual es muy congruente con todas con la mayor parte de las conclusiones de él. Y el curso que don Eduardo impartió se llamaba algo así como sistemas económicos comparados o una cosa así. Como tenía un nombre más particular, lo recuerdo menos. Y si alguien tiene dudas al respecto, sí, yo tengo 77 años, de manera que esa cierta incapacidad de detectar detalles está asociada con ese. Federico Vargas Peralta empezó en noviembre de 1933 en Cartago. Las tareas que le llevaron a ser no solo el primer nonagenario de la Escuela de Economía, sino que también su primer director en 1970. Don Federico fue ministro de Hacienda y también estuvo en la negociación de la deuda externa de Costa Rica. Fue diputado y embajador de Costa Rica en Washington. Formó parte de la editorial Costa Rica y fue presidente de la Federación de Fútbol. Editó los escritos económicos del rector Rodrigo Facio.
Las contribuciones de don Federico al país y a la disciplina no podrían ser resumidas en tan poco tiempo, por lo que este homenaje es apenas una selección de algunos de los momentos de su trayectoria. Muchísimas gracias a don Rafael. Ahora le pido por favor a don José Antonio, el director de la escuela, que nos acompañe para hacer entrega de un presente y también a los hijos en nombre de don Federico, si pueden por favor. Eduardo Lizano Fay empezó en Punta Arenas en febrero de 1934, un camino que él ha transitado con entusiasmo y talento. Fue director de la Escuela de Economía y dejó de serlo para encabezar el Banco Central de Costa Rica. Ahí, su tarea de constructor de instituciones fue posiblemente la mayor obra de los entornos económicos, al menos del último cuarto del siglo XX. Volvió a ser presidente del Banco Central durante la administración de don Miguel Ángel Rodríguez. Su vocación erudita se revalidó en sus presidencias de la Academia de Centroamérica. Posiblemente es el economista costarricense con la mayor producción editorial. Resumir en poco tiempo una trayectoria como la de don Eduardo es una tarea casi imposible, por lo que en este homenaje destacamos solamente algunos de sus logros y contribuciones al país y a la disciplina.
gracias a don Juan Rafael. Ahora le pido por favor a la directora, exdirectora de la escuela, doña Isabel Cristina, que le haga entrega del homenaje a don Eduardo, a quien también le pido que por favor. Gracias. Bueno, gracias, perdón. Es un orgullo para mí estar acá celebrando este homenaje tanto a don Federico, a quien quiero muchísimo, le da un cordial saludo, de verdad, y por supuesto a don Eduardo, a don Federico, que como ahí vieron fue el cuando la escuela se transformó realmente en la Escuela de Economía, cuando la facultad se dividió en escuelas, don Federico fue nuestro primer director de la Escuela de Economía. Y en el caso de don Eduardo, pues ya lo vieron, la trayectoria de don Eduardo es enorme. Y justamente cuando yo entré a la universidad, don Eduardo era el director de la escuela. Entonces, me encanta esta posibilidad. De verdad, don Eduardo, es extraordinario lo que usted ha hecho por la escuela y por supuesto por Costa Rica. O sea, el aporte que usted ha dado a la disciplina de economía es enorme, igual caso de don Federico, y así que me da muchísimo gusto poder entregarle este homenaje. Buenas tardes, muchas gracias por organizar este acto. Estoy aquí entre familia. Espero que todos ustedes van a salir adelante y a contribuir más por el país. Muchas gracias a todos por la colaboración que sentí también durante casi 60 años que he ligado con la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Vamos a dar un breve espacio por si alguien quiere dar algunas palabras o referirse a alguna de las personas. Quizás mis palabras le van a sonar un poco raro porque los dos son mis mentores, tanto el expresidente, don Rafael Ángel, como mi maestro y mentor en el Banco Central, don Eduardo. Mi vida macroeconómica, mi profesión, yo soy economista como todos ustedes y mi profesión es macroeconomía. Y los dos han sido mis mentores democrática, social y económicamente. Incluso las cosas que hacemos macroeconómicamente en la multilateral a la cual yo represento y trabajo, vienen mucho basados en lo que supimos y aprendimos tanto de Miguel Ángel como de don Eduardo, a quien hace mucho que no veo caminando en Romoser. Para que usted tenga una idea, don Eduardo camina a las 5:30 de la mañana, sale de su edificio y le da 2 vueltas a la manzana todas las mañanas, religiosamente, y hace como 2 semanas que no lo veo, don Eduardo, o un poco más, pero todavía tiene ese espíritu. Así que nosotros que estamos detrás podemos seguir ese ejemplo del espíritu que esos dos señores tienen. Al otro señor no tuve la dicha ni el honor de conocerlo, que aunque están sus hijos, lo felicito por la trayectoria de su papá, pero me tocó trabajar con estos dos señores y seguir su carrera y los admiro muchísimo y son un ejemplo a seguir en un país democrático y de creación como es Costa Rica. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto estar en esta actividad organizada en homenaje de don Eduardo y don Federico. Fue un honor hacer entrega del premio del reconocimiento a don Federico, a sus hijos e hija. Don Federico fue, durante el tiempo que estuvo, digamos, visitando a la escuela con alguna frecuencia, tanto durante su periodo como profesor activo como después de su jubilación,
Siempre fue una persona muy cercana, eh, un amigo. Eh, Conversábamos con frecuencia sobre el tema de historia del pensamiento económico, que curiosamente era uno de los temas que teníamos como afición común. Y siempre su participación en la escuela, en los cursos de introducción a la economía que en algún momento impartió, después de que había dejado de impartir el curso de finanzas públicas, las puertas del aula en la que impartió el curso había que dejarlas abiertas porque el público que asistía a sus sesiones de clase se salía hasta el pasillo de la escuela. Así era de conocido, de respetado y admirado. Su participación en las asambleas de escuela y en diferentes y múltiples comisiones de la escuela siempre fue memorable, siempre fue atinada, siempre fue respetuosa y digna. Eh, para mí es una persona que fue un amigo y un referente. Para don Eduardo, pues bueno, la trayectoria de don Eduardo ha sido amplísima. Su participación en la escuela. Cuando yo entré a la universidad, poco tiempo después salió don Eduardo para su trabajo en la función pública. Así que no tuve la suerte de don Juan Rafael de tenerlo como profesor en el curso de sistemas económicos comparados, pero sin embargo pude observar y ser testigo de sus enseñanzas a través de sus escrituras, de sus libros, de sus artículos y de sus intervenciones en los diferentes debates de política económica y de economía, ya en un contexto un poco más abstracto, y considero que su aporte ha sido enorme. En asambleas de escuela y en comisiones del posgrado, su participación también fue memorable, muy recordada, muy favorable y muy productiva. Muchas felicidades para don Eduardo y muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo voy a hablar a nombre de, de mí y de Cinia, como no como estudiantes, sino como administrativas que estuvimos a la orden de don Eduardo. Bueno, primero de don Federico y luego de don Eduardo. Entonces quiero compartir con ustedes algunas de las vivencias de nosotros, de Cinia y mías. De don Federico siempre recuerdo, ¿verdad? Los consejos que nos daba, él era muy dicharachero, muy charlatán, con Cinia, bueno, siempre cuando jugaban Cartago y San Ramón eran los vacilones, ¿verdad? Llegaban a vacilarse y don Federico toda la vida, vacilando a Cinia con San Ramón cuando perdía, que casi siempre perdía. Sí, y luego también, sí, la vivencia con ellos fue muy linda, aprendimos mucho de don Federico, de los chiquillos de don Federico. Federiquín era terrible, solo tortas. Cinia le daba chupón a Eugenio cuando lo llevaban y Analía y Laura siempre llegaban pequeñitos allá y a veces los cuidábamos mientras él daba clases o no sé, ¿verdad, Cinia? ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, bueno, sí, yo tuve muy lindas vivencias con don Federico. También don Federico era muy curioso y decía, venga para acá, cuénteme tal cosa, ¿qué pasó? Entonces, le encantaba, ¿se acuerdan? Era bueno para confesarlo a uno. Y entonces, sí, esa parte sí la disfrutamos mucho. Luego ya con don Eduardo, también. A veces le pedíamos consejos y me parece estar viendo a don Eduardo siempre cada vez que iba a las clases, era súper disciplinado él, siempre no era como esos profesores que llegaban a lo loco, él siempre repasaba sus clases, siempre me acuerdo de los apuntes que a veces ya al final están amarillillos, ¿verdad, don Eduardo? Del curso que daba, ¿cómo se llamaba el curso? Integración y Desarrollo Económico. Sí, siempre muy disciplinado, siempre recibimos muy buena formación de él y sobre todo algo que eran súper puntuales, ¿verdad?
no llegaban a la 1, pero sí iban a las 8 y a veces Cine y yo queríamos irnos y cuando se iba la luz queríamos salir soplados porque ellos no se iban antes de las 8. A veces sí podíamos, no nos daba tiempo. A veces teníamos que quedarnos, pero era así, ellos eran en eso muy disciplinados y eso lo aprendimos, ¿verdad? Y también de don Eduardo tengo un gran recuerdo porque cuando él llegó a la escuela en el 80, en ese año yo me casé y me casé como un día después de que cumplió años él. Y entonces siempre lo tengo en mis recuerdos por eso. Y muchas gracias, don Eduardo, por ser como siempre fue con nosotros, ¿verdad? Siempre nos trataron con respeto, siempre con ese cariño, ¿verdad? Siempre, a veces cuando podía me llevaba a la casa, yo vivía en San José y él vivía allá por la Toyota, en el Paseo Colón, entonces me daba el aventón. Y sí, entonces un gran cariño, don Eduardo, y gracias a Dios que todavía lo tenemos con nosotros. Y a don Fede también, que siempre, siempre también lo queremos montones. Cine es más tímida que yo, pero ella los quiere montones también. En realidad, ha sido un gusto, un placer escuchar ahora la maestra de ceremonias del día de hoy. Es la asistente de dirección de la escuela. Y me decían, ¿quién es esa señora? Doña Astrid Amador es ella, básicamente. Y a su lado se encuentra doña Cienia Hernández, es decir, Nancy Fernández, en aquella época, ¿verdad? Para que estudiantes y docentes que se encuentran hoy aquí lo ubiquen. De verdad, para don Federico y para don Eduardo, qué bonito escuchar que las personas que estuvieron a su lado hace tanto tiempo sacando adelante la Escuela de Economía se expresen de esa forma. Eso habla mucho de las personas. La trayectoria profesional es innegable y la podemos ver, ¿verdad? Una persona de bibliotecología, María, a quien agradecemos muchísimo el trabajo, se dedicó a buscar escritos, publicaciones y cosas y estaba fascinada porque era facilísimo, encontraba mucho, mucho, mucho. Eso es fácil, pero escuchar las anécdotas de la persona, eso es invaluable. Y de verdad, yo tuve el placer de trabajar en el Banco Central bajo la dirección de don Eduardo y el honor de dar clases junto a don Federico. Dos caballeros en todo lo que la palabra caballero significa. Entonces, para mí es un gran honor que hayan podido asistir, que hayamos podido realizar este homenaje, tenerlos presentes. Le agradezco a los dos exdirectores de la escuela, a don José Antonio y a doña Isabel Cristina, que nos hayan podido acompañar y colaborar. Y ahora queremos cerrar esta actividad invitándolos a tomarse un café con nosotros en la entrada del auditorio. De nuevo, don Miguel Ángel, muchísimas gracias por la conferencia, por la reflexión. Don Eduardo, no estoy muy segura si llegaré, pero estos jóvenes que están aquí tienen el listón puesto muy alto. 2050 está no a la vuelta de la esquina, pero a la vuelta de la cuadra. Así es que en manos de ustedes está que lo que don Eduardo propone salga adelante. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas tardes.